Estamos nuevamente una noche más en este stream en vivo y desde una plataforma tan hermosa como es esta, te doy la más cordial bienvenida. Sé que estoy atrasada 7 minutos. Bueno, no siempre es posible. No, es posible hacerlo. Yo fui la persona que debía haberme movido más rápido para poder estar junto, porque te mereces. Porque cada cosa que hacemos, lo hacemos con enorme amor, lo hacemos como para entregarte a ti lo mejor de cada uno de nosotros. Bueno, esta noche tengo un tema que ya lo había trabajado y que es anduve sola y culpable. Pues se hizo un vídeo hace aproximadamente unos 4 años, después de haber concluido un proceso terapéutico con un hijo mío. Y después de las 20 sesiones que tuvimos, pues ya yo pensaba, ¿y ahora qué va a suceder? Y este es uno de los puntos muy importantes que yo tengo para esta noche. Porque el tema de anduve sola y culpable se relaciona precisamente con esto, en el sentido de que años atrás hubo un desborde y yo acudí a todo lo que estaba a mi alcance: psiquiatras, psicólogos, fármacos e internamiento. Y anduvimos, y yo me sentí en esa época muy sola y culpable. Solo porque no había realmente alguien al lado mío. Y culpable porque estaba convencida de que esa situación que vivía con mi hijo era asunto mío, exclusivamente mío. Hay un antecedente, y que yo lo he puesto, es que hay muchos condicionamientos que en la cultura se dan y que tienen que ver con, por ejemplo, esas famosas sentencias o dichos populares, donde sí de verdad hay mucho de sabiduría. Sin embargo, estos son condicionamientos que marcan o gobiernan la vida de una persona de una forma absoluta cuando hay estas dos condiciones. La primera, cuando se cree, se acepta, cuando no hay otra alternativa más que eso. Y ese dicho fue para mí muy interesante cuando, siendo muy joven, mi madre me dijo a mí que en una situación de dolor, lo mucho asusta, lo poco asusta, pero lo mucho amansa. Y ese condicionamiento de que yo debía eh, acoplarme a una situación fuerte, en esa forma de ser manso o amansarme, es quizás lo que me mantuvo en este caminar conmigo sola y culpable. Como todas las cosas en la vida, no son eternas, permanentes. Y eso te quiero decir, las cosas no son eternas, son circunstanciales. O poniendo un poquito en los términos de Einstein, son relativos. Entonces,
luego de un proceso muy doloroso que ya nos llevaba alrededor de unos 7 años, 8 años, llegó un punto en que yo tomé la decisión de mantenerlo. ¿Por qué razón? Porque mira, voy a quitar esto, porque solo yo puedo cambiar mi vida. Nadie más puede hacerlo por mí. Te vuelvo a repetir, solo yo puedo cambiar mi vida. Nadie más puede hacerlo por mí. Y esto fue algo que lo obtuve en una lectura, en un libro precioso del doctor Viktor Frank. Yo había trabajado algún tiempo con logoterapia, que es la escuela que Viktor Frank nos dio al mundo. Y en uno de sus escritos estaba algo como esto, que yo le he transformado, ¿no? Porque decía, solo tú puedes cambiar tu vida. Nadie más puede hacerlo por ti. Y yo lo cambié, solo yo puedo cambiar mi vida. Nadie más puede hacerlo por mí. Y quizás esto fue el inicio de cortar con andar sola y culpable. Yo quiero decirte que hay algunas personas, hay una persona que me ha enviado un corazoncito y que por favor tú puedes hacer cualquier comentario que yo te lo puedo sacar aquí y te agradezco. ¿Sabes por qué? Porque las cosas que hacemos no son únicamente para que tú me veas a mí como una persona especial o diferente. Bueno, de diferente sí, pero no especial. Porque tú puedes estar en el mismo camino que yo, sentirte culpable, pero a la vez caminar sola. Entonces, cuando yo encontré estas palabras del doctor Viktor Frank, me propuse, yo solamente puedo cambiar mi vida, porque no hay ninguna persona que lo pueda hacer por mí. Pero esto entrañaba que algo que tiene que ver con tomar decisiones. Y una de esas primeras decisiones fue buscar, buscar y buscar, indagar. Me convertí un poco en ratona de la biblioteca de la Universidad San Francisco de Quito, porque allí preparaba, tenía mucho y muy buen material sobre lingüística, psicolingüística, semiótica, semántica. Entonces ya me conocían a mí las personas de la biblioteca. Y cuando estuve atravesando todo esto, recurrí nuevamente a esa biblioteca y encontré cosas muy interesantes. Entonces, la primera cosa que fue buscar, porque en esa temporada no teníamos la belleza que hoy tenemos con el Internet y con Google o con cualquier otro buscador. Entonces, comencé yo a indagar qué era realmente esta situación que mi hijo estaba atravesando y que tenía que ver con angustia, con dolor, con sufrimiento, con depresión. Y comencé a darme cuenta de una cosa, de que en realidad no se conocía mucho de la entidad depresión. Se suponía, no como ahora, que ya tenemos en nuestras manos, digamos, bueno, yo no, pero leo cómo los neurocientíficos pueden mirar en vivo y en directo el cerebro escaneado de las personas. Entonces eso fue lo que hice con mi hijo. Acudimos a un centro aquí en Quito
donde a través de una máquina podían emitir rayos, frecuencias son en realidad, a su parte que, entre comillas, frontal, que se supone que es el sitio de las decisiones. Entonces, por eso yo te contaba que después de eso yo me pregunté, ¿y ahora qué sigue? Y ese fue el momento de investigar mucho más. Y me di cuenta que este aparato que está en la clínica del doctor Fernando Bozano, un gran amigo, lo conozco desde jovencito, y él es mucho más joven que yo. Conocí a su familia, a su padre, a su madre, a sus hermanos. Y cuando yo acudí donde él y encontré todo estas opciones, no dudé de ninguna manera en tomarlos. Y aunque lo que te voy a decir no es que estoy haciendo una propaganda, pero es honor a la verdad. Yo había visto este mismo procedimiento en Buenos Aires y también en Panamá. Y me parecía que en Panamá era mucho más cómodo por lo cercano, ¿no? Pero resulta que en Panamá costaba $500 cada sesión. El doctor Bozano, no sé si seguirá ahora el mismo precio, pero lo hizo 10 veces menos. Cuando nosotros estamos buscando el establecer un cambio en la vida, no es asunto de otras personas, sino de la toma de decisiones de cada uno. Por eso, las oportunidades a veces dicen que llegan solas, pero en otras veces hay que crearlas. Y ese fue para mí el punto importantísimo. Esas oportunidades hay que crearlas. Mira, estas rositas que yo tengo aquí a mi lado, las compro y cuando esta tarde yo las estaba abriendo de lunch, me encontré con 3 rositas que ya estaban podridas. ¿Y sabes por qué? Porque cuando cae agua en las rositas, se pudren, porque no tienen, como están aprisionadas, no tienen cómo desahogar, supongo. Entonces, con mucha delicadeza, tengo que sacar las hojitas que están dañadas para poder darles la oportunidad de que no solamente adornen el espacio donde yo vivo, sino que me dan toda esa luz que irradian con sus colores. Y de ese modo también me siento acompañada. Las oportunidades no siempre se dan. Las oportunidades hay que crearlas. Y cualquiera sea el problema que tú estás atravesando, precisas de un modo imperante buscar opciones. Porque la única persona que está, entre comillas, destinada a ser, es la persona que decide ser. Eso dice Emerson. La única persona que está destinada a ser, con S de ser, es la persona que decide ser. Yo te pregunto a ti, ¿qué decides hacer con tu vida? Si estás atravesando por una situación como la mía,
de andar sola y culpable. Hay un comentario y lo vamos a sacar. Vamos a mostrar. Me parece que tengo que quitar esto. Ujú. Mostrar. Ah. Ocultar es una práctica. Tengo esto, ya apareció. Isabel Castrillón, muchísimas gracias. No tengo el gusto de haberte visto otras veces aquí, pero desde el fondo de mi corazón te agradezco el que tomaste la decisión de hacer este comentario y verte a ti en la fotografía. Gracias por tus bendiciones. Estimo que tú me estás bendiciendo y eso es para mí fundamental, es importantísimo. Gracias, Isabel. No sé desde dónde estás. Entonces, cuando nosotros estamos en esta situación de estar sola y culpable, necesitamos entender que hay un sufrimiento inútil. Y yo te digo eso porque me pasé años sufriendo inútilmente. ¿Qué es eso de sufrir inútilmente? Porque en nuestra cultura tenemos un apego por el sufrimiento, un apego por la victimización. Entonces, todos esos sufrimientos que tienen que ver con las situaciones que estamos viviendo, pueden llevarte a un sufrimiento inútil, que era el que pasaba conmigo. Muchas noches no dejaba de llorar. Muchas noches me levantaba a tomar un té, a caminar. Dentro del departamento caminaba en silencio. Inútil, entre comillas. Porque el punto básico a donde vamos es precisamente entender el sentido de la vida. Es otra cosa de Víctor Frank. Y que yo te recomiendo que busques su libro, El hombre en busca de su sentido o de su destino. Sentido, creo. Un hombre que ingresó con su familia de 8 personas al campo de concentración y fue el único que salió. Él es el creador de una escuela psicológica llamada logoterapia. Y él dice que ese sentido de la vida te lleva a preguntarte a ti, ¿para qué estoy viviendo? ¿Para qué? No te estoy preguntando por qué. Porque el por qué hay muchas justificaciones. Pero cuando te preguntas ¿para qué? Como yo digo, la cosa varía. ¿Para qué estás viviendo? Cuando yo me pregunté, créeme que pasé mucho tiempo y aún tomaba esferográficos, papeles y escribía. ¿Para qué estoy viviendo? Poco a poco, de paso en paso, se fue perfilando ese sentido de mi vida. Por lo menos tenía 2 o 3 cosas. La primera es que amo hacer los procesos terapéuticos. Entonces, ese sentido de mi vida, el para qué estoy viviendo, comencé a darme cuenta para extender mi mano a las personas que sufren como yo, que tienen malestares emocionales y llevarlos a resolver, no porque yo sea la persona que le doy respuesta,
porque te acuerdas, no hay ninguna persona que te da respuestas, pero sí a extender mis manos para que juntas caminemos en el proceso. Y allí también es cuando comienzo a estudiar a fondo la programación neurolingüística. Yo tenía ya una ventaja, porque siendo profesora en las universidades, en las escuelas de psicología en especial y comunicaciones, de lingüística, psicolingüística, semántica, pragmática. Entonces, eh, la parte de los signos lingüísticos para mí eran apasionantes. Y por esa razón la PNL para mí fue tan sencilla de agarrarla. Entonces, como estaba en escuelas de psicología, comencé a meterme más en las clases de neurología. Tengo conocimientos, pero necesitaba conocerlo más. Comencé a darme cuenta que había un sentido de mi vida si yo lo tomaba en serio mis estudios. Y así fue como los hice durante aproximadamente 5 años. Primero, tuve un practitioner en programación neurolingüística de la escuela de Richard Bandler desde los Estados Unidos. Y fue muy interesante porque yo me di cuenta cómo la seriedad, y yo tengo mi diploma desde notariado, ¿no? Apostillado, como se dice acá, notariado. Y luego después entré a la Escuela Superior de PNL y fue apasionante. Pero ¿sabes qué? En el rato que yo tomé decisiones de estudiar, también aparecieron otras cosas. 21 horas. Porque junto a la decisión de que tú puedes transformar tu vida, se va abriendo un campo de opciones mayores. Y una de esas cosas lindas fue cuando comencé a enseñar programación neurolingüística a través de talleres opcionales, por supuesto, en la Escuela de Psicología de la Universidad Salesiana, Politécnica Salesiana, en Girón. Y fue linda las experiencias, fueron lindas. Eso cimentó en mí el que ya no estaba sola, el que ya no me sentía culpable. ¿Por qué razón? Porque comencé a tomar un sentido por qué habíamos estado o para qué habíamos estado y seguimos viviendo con mi hijo de ese modo. Queridos amigos, queridas amigas, cada vez la vida te va, o como yo no digo mucho esto, pero andas, ¿no es verdad? Y tienes posibilidades ciertas de hacer transformaciones. Contigo primero, como pasó conmigo, y luego después con las personas. Y yo hoy, este día, me siento muy contenta, muy feliz de saber que hay muchas personas que hicieron verdaderas transformaciones en su vida y que son, como ellas me dicen, la mejor versión mía. Pero yo digo, espera que pase un poquito más de tiempo para que digas eso. ¿Sabes por qué? Porque cuando a veces ya creemos que somos la mejor versión, nos vamos a estancar y no vale la pena. Siempre hay que dejar un cuchito, ¿no? Otra cosa que yo aprendí y que te quiero compartir es que es necesario buscar
que las oportunidades que yo creo las pruebe innumerables veces. Y eso fue lo que me pasó cuando comencé a aprender los instrumentos de programación neurolingüística. Yo los aplicaba conmigo innumerables veces. Y uno de esos instrumentos hermosos es el proceso del perdón. Que para mí el perdón y para los practicantes de PNL no es un asunto religioso, es un asunto de valentía y de inteligencia. Porque hay 3 formas para perdonar. Esta pequeñita, la más chiquita, es perdonar a las personas que nos hicieron daño. Pero no necesitamos ir donde las personas, porque podemos recrear en nuestra mente esas escenas. Es tan sencillo, tan fácil. Este segundo dedito, un poquito más grande, es pedir perdón a las personas que nosotros hicimos daño. Y este último es perdonarse uno mismo. Y esto fue lo que yo más utilicé. Comencé a darme cuenta de todas las malas decisiones que yo había tomado en relación a mis hijos y a mi persona. Porque quizás la parte del trabajo era donde menos cometí errores, pero en la vida familiar sí, en mi vida de relación también, con mis amigos sí. Una amiguita muy querida me dijo: Maggie, vos pareces una gata huraña. Wow, dije yo. Bueno, me gusta eso de la gata, ¿no? Huraña, porque no quería de ninguna manera que alguien interviniera en mi vida. Por esa razón, querido amigo, querida amiga, es importante ser coherente en la manera como te tratas a ti misma y cómo tratas al resto de personas. Y aquí es otro de los puntos tremendos en nuestra cultura. Por ejemplo, uno de los puntos tan difíciles en nuestra cultura es la puntualidad. Y para mí la puntualidad es una manera de tratar adecuadamente a mis amigos, a las personas. Pero nosotros no. Aún creemos, por ejemplo, si vas a una fiesta, pero bueno, una fiesta. Si llegas más tarde es porque tienes más prestigio. Creencias limitantes que gobiernan de una manera escandalosa nuestra vida. Ser coherentes con lo que yo digo y con lo que hago. Porque ese es uno de los problemas gravísimos en nuestra comunidad. Que podemos hablar hermosísimo de muchísimas cosas, como yo suelo decir, los vendehumos. Pero ¿dónde está su vida? ¿Dónde está la esencia de su persona? ¿Dónde está la posibilidad de trascender? Porque ese es otro punto difícil en nuestra cultura. Trascender. Colaborar para que el mundo en que estamos viviendo, sea chiquito o sea más grande, sea digno de las personas, comenzando por ti. Por eso hay otra expresión que yo lo tengo aquí, dice: los días bellos deciden en ti felicidad. Los malos te dan experiencia. Y los peores
te enseñan a vivir. Nuevamente insisto, queridos amigos, queridas amigas, que todas las cosas para ser solucionadas no vienen de afuera. ¿Vienen de dónde? De adentro tuyo. Cuando tú comienzas a entender, en primer lugar, esta unión preciosa entre tu cerebro y tu corazón. Y acuérdate que ahora sabemos que el corazón tiene toda una red neuronal de neuronas semejantes a las del cerebro. Y que cuando este filósofo Bernard Shaw dijo en el siglo antepasado, el corazón tiene razones que la mente no lo entiende. Hoy podemos decir que sí es así. Entonces, los días bellos te dan felicidad. Los días malos te proporcionan experiencia. Y los peores te enseñan a vivir. Viene también a mi memoria en este rato otras palabras del famoso creador del psicoanálisis, Sigmund Freud. Y él dice algo así: soy un hombre afortunado. Nada en la vida me ha sido fácil. Como a mí me gusta la lingüística, le parafraseo y le cambio. Precisamente porque nada ha sido fácil en mi vida, soy una persona afortunada. Es la contraposición a la cultura de victimización, tomando estas últimas palabras que yo te dije. Porque esos días peores tuyos son los únicos que te enseñan a vivir. ¿Cuántas veces podemos decir, yo soy una persona afortunada, porque nada en la vida me ha sido fácil? Lo he hecho con decisión, con ñeque. Lo he hecho sabiendo que no es permanente y que he buscado opciones y no solamente me he quedado con una. Sabiendo que la vida solamente yo la creo. Porque sabías, querido amigo, querida amiga, que muchísimas veces los problemas que tú crees que son problemas son solamente situaciones mentales y no son reales. Que muchísimas veces las murallas que piensas tú que no puedes pasar son mentales, no son reales. Que muchísimas veces las dificultades que piensas tú que son insalvables son mentales, no son reales. Esto es hermoso, hermanos, queridos amigos. Esto es hermoso porque nosotros tenemos una mente increíblemente maravillosa, pero que está ciega, sorda, muda, dormida, como dice algún otro, estoy pensando en otro psicólogo, que él dice que solamente la gente resuelve sus problemas cuando se despierta, porque parece que vivimos en automático, repitiendo la vida vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez. Y si no, fíjate, ¿qué hiciste el día de ayer? ¿Qué hiciste el fin de semana? ¿Y qué hiciste los fines de semana anteriores? Entonces, cuando tú comprendes que tu vida tiene trascendencia, que tu vida tiene
sentido, que tiene propósito, tú no lo vas a perder. Yo había puesto también en uno de mis posts, hoy mi tiempo es mucho más caro. ¿Sabes por qué? Porque me queda poco. Y en este proceso terapéutico, créanme que algunas veces tengo que tomar decisiones negativas, porque no soy bombero para salvar, para apagar fuegos. Soy una mujer común y corriente. Sí, que tiene muchos años de vida. Sin embargo, que también cometo errores. Cuando estamos en estos momentos difíciles, hay algo, ¿cómo te quiero decir? Hay una, como que si estuvieras en el mar, tienes una una tabla de salvación. ¿Sabes cuál es eso? Cree en ti. Cree en ti, querido amigo, querida amiga. Cree en ti. No importa lo que tu cerebro o tus diálogos internos te están diciendo. Cree en ti. En cualquier situación, cree en ti. Ámate. Eso es ser coherente contigo. Sí, metiste la pata. Sí, cometiste un error. ¿Sabes qué es lo más difícil, entre comillas? Es pedir perdón, disculparse. En programación neurolingüística tenemos muchos instrumentos para manejar todas estas situaciones y son tan sencillos, tan fáciles. Porque también hay una premisa para qué complicar lo que puede ser resuelto sencillamente. Entonces, cuando crees en ti, no le vas a dar poder a tu culpa. No le vas a dar poder a tu duda. No le vas a dar poder a tu insomnio. No le vas a dar poder a tu dolor de estómago. No le vas a dar poder a tu nerviosismo. No le vas a dar poder a tus ideas negativas, sino que asumes, porque crees en ti, que eres una persona extraordinaria, que no hay otra persona como tú sobre la tierra y que tú mereces todo lo mejor. No porque esperes de otros que te den, sino porque tú los creas. Yo tomo otra vez a las rositas y yo me pregunto, las flores solamente brotan y son lo que son, sin importar quién está a su lado. Ni se comparan. Esa es una clave hermosa. Ni se comparan. Queridos amigos, yo voy a dar término a esto con la última que es que me gusta de esta noche. Solo yo puedo cambiar mi vida. Nadie más puede hacerlo por mí. ¿Estás decidido? ¿Estás decidida a que los cambios que puedes producir en tu vida solamente tú los haces? Anímate. Por eso yo te digo, te extiendo mi mano. Tú puedes llamar con mucha tranquilidad a mi teléfono. Allí está pasando. Y podemos conversar. Ahora, yo no te contesto de costumbre, de seguido, porque tengo mis actividades, pero lo haré, porque quiero que entiendas
que eso de andar sola y culpable ya no es para ti. Eso de sufrir inútilmente ya no es para ti. Eso de no dormir, de tener dolores de estómago, de sentir que tus manos te hormiguean o se hacen llena de agüita porque tienes tanto miedo, no es para ti. Hoy más que nunca sabemos que estamos construyendo una sociedad diferente a la que vivimos. Y yo me alegro tanto. Donde el punto fundamental es la solidaridad. El punto fundamental es saber que no estás sola, que no estás solo, que estamos construyendo comunidades para guardarnos y protegernos. Un abrazo a la distancia. Mi agradecimiento profundo por esta noche y pedirte que me acompañes el próximo jueves, que posiblemente tengo un invitado. Ha sido un placer, ha sido un gusto tremendo. Y a decirte que aunque anduve sola y culpable, hoy me siento acompañada, me siento liberada de culpa, me siento útil y me siento solidaria. Buenas noches.